Muy buenas noches. Incendio en el Parlamento de Navarra a costa de otro incendio, el de Tafalla. ¿Se cumplió el protocolo o no se cumplió? El fuego se produjo en el día de mayor riesgo del año y las explicaciones de la consejera de Interior no convencen a la oposición. Aseguran que las brigadas de refuerzo se deberían haber movilizado de forma automática tras el primer aviso y denuncian que no se produjo. Pero habrá más incendios en la Cámara Foral porque avanza la propuesta de crear una oficina anticorrupción en Navarra. Luz y taquígrafos y todo el empuje a aumentar aún más el control del dinero público en las instituciones y que complemente la labor de otras instituciones como la Cámara de Comptos y que no se les olvide que alguien tiene que controlar al controlador. Y de otros controladores, en este caso los aéreos, va el programa de hoy. Es la enésima vez que nos cuentan que el Gobierno foral estudia la posibilidad de nuevas rutas aéreas desde Pamplona con destino a Europa. Y si no es posible, que al menos las rutas con escalas en Madrid abaraten costes. No puede ser que volar de Pamplona a Madrid sea más caro que volar de Madrid a Copenhague. Empezamos Navarra en abierto. En el incendio declarado en Tafalla, en agosto se aplicó el protocolo establecido para estos casos, pero no fue posible controlar el fuego con los medios movilizados inicialmente debido a las adversas condiciones meteorológicas y al tipo de vegetación del lugar. No lo digo yo, es la versión oficial, la de la consejera de Interior, pero la oposición no piensa lo mismo. La oposición dice que no se cumplió el protocolo y que lo dicen los datos. Aseguran que la brigada de refuerzo de incendios forestales se tenía que haber movilizado de manera automática, pero como no estaban el responsable de guardia ni el sargento de incendios forestales, nadie tomó esta decisión de que se activase el protocolo desde el minuto cero. Fue el día de mayor riesgo de incendio de todo el verano en la comunidad foral. Es el primero de los asuntos de debate de esta noche con los parlamentarios que nos acompañan ya y a los que paso a saludar. Ainhoa Unzu, Grupo Parlamentario Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida a este programa de este año también. Yo creo que al paso que vamos a conocer a los 50 parlamentarios. Seguro. Eso lo tenemos como reto. Bakartxo Ruiz, Gabón, buenas noches. Gabón. Grupo Parlamentario EH Bildu. Y también hacía tiempo que no nos veíamos por aquí. Sí, no hemos coincidido últimamente. ¿Sí? Sergio Sayas, Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí seguimos con temas además Ahí estamos. Polémicos. Koldo Martínez, Grupo Parlamentario Geroa Bai. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Temas de todo tipo, como todas las semanas, ¿no? La actualidad navarra no defrauda nunca. Ya, lo que pasa es que a mí hay algunos que me motivan más que otros, ¿eh? Pero en fin, aquí estamos. Bueno, pues vamos a ver cuál es la motivación de los parlamentarios esta noche, sobre todo con este primer asunto que se ha debatido en los últimos días en el Parlamento. Se llegó a calificar como el peor incendio en Navarra de los últimos 30 años. Hablamos del incendio de Tafalla, de finales del pasado mes de agosto. Ustedes lo recordarán, arrasó en torno a las 3.500 hectáreas. La pregunta que ha quedado en el aire es si se actuó a tiempo o no y si se pudieron haber minimizado los efectos. La consejera, y ante las dudas de la oposición, ha reconocido que fue inoportuno calificar la actuación de emergencias como impecable. Beaumont asegura que se cumplió el protocolo, aunque matiza las palabras que dijo en su momento asegurando que la actuación fue impecable. La consejera reconoce que no fue oportuna. Reconozco la inoportunidad de tal calificativo en el momento en que lo hice, sobre todo pensando en los vecinos de los pueblos afectados que estaban asistiendo impotentes a la destrucción de sus términos municipales. Pero reitero, impecable desde el punto de vista de cumplimiento de protocolos, lo sigo diciendo al día de hoy. Beaumont sostiene que se aplicó el protocolo establecido para un aviso de fuego en la mediana y que la incorporación de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se realizó dentro de los plazos. La primera dotación, que dio lugar del incendio del 25 de agosto, valoró que no se requerían más medios, retraso, nada. Que a la UME se le llamó cuando las circunstancias lo aconsejaron, unas condiciones climatológicas extraordinarias que junto al tipo de vegetación explican, según nuestro análisis, que la intervención no quedará resuelta con los recursos movilizados inicialmente. Pero sigue sin convencer a la oposición que le exija responsabilidades políticas. Y en todos los incendios forestales que aquí se recogen, obliga a la movilización de la brigada helitransportada. Y la pregunta es, ¿estaríamos hablando hoy de las mismas dimensiones si ustedes hubieran actuado 33 minutos antes? Hicieron cortafuegos. El Canal de Navarra actuó como barrera natural.
Se incorporaron bomberos que ese día no estaban trabajando porque se veía que se necesitaba. Y ustedes fallaron. No aplicaron protocolos, no llamaron a medios externos. Una actuación que sí ha sido respaldada por el cuatripartito. Desde Geroa y Bildu se referían también a la labor de los voluntarios. Muchos de ellos, hay que decirlo, que empezaron a actuar antes de ser requeridos. Por eso también hubo un cierto descontrol en las cosas, y eso lo sé porque me lo dijo a mí un agricultor de Artajona, diciendo su mea culpa desde el principio. Luego ya después estuvieron totalmente coordinados unos con otros. Queremos agradecer a todos los voluntarios que se personaron en muchas ocasiones con más voluntad que otra cosa, porque ya sabemos lo que ocurre en algunas ocasiones. Si no hay una organización de ese voluntariado, pues a veces se producen situaciones, digamos, de más peligrosidad que la que se trata de evitar. Así quedaba la zona afectada por el mayor incendio de los últimos 30 años en Navarra. Esos son los datos y esa es la historia también que se ha escrito desgraciadamente en Navarra en materia forestal. Pero realmente, ¿qué pasó? ¿Cómo son las cosas? ¿Qué opinan los parlamentarios esta noche? Bakartxo Ruiz, hemos escuchado a la consejera. No sabemos si ha sido muy clara o no muy clara, porque independientemente de lo que ha dicho, no hay acuerdo tampoco en lo que piensan los distintos grupos. ¿Se podía haber hecho más de lo que se hizo? Bueno, yo, al contrario que el señor Sayas, que ayer sí estuvo en la comisión, yo no estuve en esa comisión, pero por lo que tengo entendido y por lo que he visto posteriormente, yo creo que la consejera aportó datos suficientes para demostrar que la actuación fue correcta. Yo ahí también coincido. A mí la palabra impecable también me parece excesiva cuando ha habido una desgracia de estas características. Eso no implica desde luego que no fuera correcta, que se cumplieran los protocolos, y ahí yo creo que los datos que aportó así lo demuestran, pero siempre hay que dejar un margen para la mejora, y efectivamente los protocolos también pueden tener sus deficiencias. Creo que cuando se habla, por ejemplo, del señor Sayas, y lo veíamos en el corte, ¿no?, en cualquier incendio forestal, bueno, estamos hablando de un incendio en carretera, que también es otra cuestión, qué responsabilidad tiene o no Audenasa, pero esa también es otra historia. Estamos hablando de un incendio en carretera. Normalmente en este tipo de incendios no se movilizan desde el primer momento los medios aéreos porque tiene muchos peligros. Los profesionales que en un primer momento acudieron, los bomberos de Tafalla que acudieron al lugar, fueron ellos los que a SOS Navarra le dijeron que no hacía falta más recursos. Y bueno, pues está claro, y a la vista de lo que ocurrió, pues fue un cúmulo de circunstancias, y ahí los bomberos también hablan del 30-30-30, que son más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos de más del 30%. Y en muy poco tiempo, desde luego, la situación se descontroló, pero eso no implica que el protocolo en un primer momento fuera incorrecto, ni mucho menos. Luego ya se pusieron los medios adicionales. Grupo Parlamentario Socialista, Ainhoa Onzu. Sí, pues nuestro grupo discrepamos de la postura de H. Bildu, en este caso expuesta por Bakartxo, por varios motivos. Primero, Bakartxo está diciendo que fue un incendio en carretera, pero por lo que tenemos entendido lo que es un incendio forestal, con lo cual desde el mismo instante... Eso lo explicó ayer la consejera, por descarte. El informe realizado, y yo tampoco estuve en esa comisión, pero sí que fue, bueno, mi compañera Inma Jurío lleva desde el mismo día del incendio trabajando en el tema de los datos y hablando con mucha gente que estuvo tanto voluntaria como que ese día le tocaba trabajar, bueno, en este tema, intentando saber exactamente si se actuó bien o no se actuó bien. Con lo tanto, ayer, evidentemente, la postura de nuestro grupo fue contraria a lo que decía la consejera. Primero, porque el informe dice que es un incendio forestal. Entonces, en el momento que se declara un incendio forestal, el protocolo debe ser otro que el que tenga que tener un incendio en carretera, con lo cual ya partiendo de ahí, desde el primer minuto, pues ya todo se descontrola, evidentemente, porque no se actúa sobre lo que realmente va a pasar, que es un incendio forestal en el día de máximo riesgo de incendios de todo el verano. Falló para empezar la estructura de mando, porque por lo visto debía haber 5 personas y fallaron 2, y esos puestos no se cubrieron, con lo cual quienes tenían que tomar esas decisiones a la hora de actuar no estaban, con lo cual esto fue un desgobierno y un descontrol. Ya partiendo por eso. Y luego, quien tiene que liderar en todo caso es que no son ni los bomberos de Tafalla, es que es Gobierno de Navarra. Entonces, lo que no vale aquí es lanzar la pelota a quien en ese momento estaba actuando, sino quien tiene que liderar, y la responsabilidad máxima es de Gobierno de Navarra. Geroa bai, Koldo Martínez.
¿Qué queréis que os diga? Bueno, al final, ¿qué opina el grupo? Quien tiró la colilla fue el Gobierno de Navarra. A ver, ha habido un incendio, el 25 de agosto se produce un incendio terrible en Navarra, 40.000 hectáreas quemadas. Y yo también creo, por lo que he podido leer, aunque comprendo, entiendo, y además está clarísimo que hubiera pasado lo que hubiera pasado, la oposición iba a seguir diciendo que se obró mal. Lo hacéis no cuando hay incendios, ni cuando hay inundaciones, sino incluso cuando las cosas van bien. Imaginaros qué podéis decir cuando hay un incendio. Yo creo que el protocolo se cumplió. El protocolo tiene unas pautas de actuación, unas pautas de funcionamiento, y ese protocolo se puso en marcha. A pesar del protocolo, pues efectivamente el fuego arrasó 40.000 hectáreas. Un desastre, perdón. 4.000. Hoy 4.000 hectáreas, perdón. Un desastre total. Ahora bien, culpar de ese desastre, de ese incendio al Gobierno de Navarra, porque si avisó un minuto antes o avisó un minuto después, o no se puso en marcha no sé qué mecanismo, pues realmente, pues bueno, es una muestra más de la oposición, de la jugarreta de oposición, de jugarreta que estáis haciendo. Yo estoy convencido de una cosa. Yo no sé qué hubiera pasado si en vez de a las 5 horas se avisa a las 4 horas o a las 5 horas y media, por ejemplo, a la UME, etcétera, etcétera. Pero de lo que sí estoy convencido es de que, en el fondo, os hubiera encantado que se quemara todo Navarra con tal de que este gobierno cayera. De eso sí estoy convencido. Eso que has dicho, para empezar, es una vergüenza. Y te voy a decir otra cosa más. Demagogia ninguna en un asunto como este, ¿eh? En primer lugar, por supuesto que el gobierno no es el responsable de un incendio. Lo que es el responsable es de haber actuado de manera negligente para que no... Y que el incendio llegara a las consecuencias que llegó. Mire, este informe, que a ver si lo puede captar la cámara, es pequeño, pero lo voy a intentar. Este es el informe oficial de SOS Navarra, ¿vale? Cuando vamos a tipo de incendio, que está aquí, habla de incendio forestal claramente. Y este incendio me lo ha dado a mí el Gobierno de Navarra, por tanto, la consejera luego puede venir a cantarnos en verso al Parlamento, pero el informe dice que es un incendio forestal. Y cuando un incendio forestal se produce, se activa el protocolo. Y el protocolo dice dos cosas que se incumplieron de manera radical. La primera, que en despacho automático, es decir, sin que nadie tome una decisión, se movilizan las BRIP. Exactamente igual que sí hicieron en el incendio de Villava, que nadie ha criticado la actuación del gobierno en el incendio de Villava. Por tanto, no criticamos siempre la actuación del gobierno, porque en el de Villava se actuó bien. A los 5 minutos habían mandado las BRIF. En el de Tafalla, no. Y otra cosa que falló en el de Tafalla fue que no estaba el mando donde tenía que estar, porque el protocolo dice que el responsable de guardia tiene que estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año en SOS Navarra. ¿Estaba? No estaba. Y por tanto, de eso sí tiene el gobierno responsabilidad. Y lo lamentable es que esto no haya conducido a una dimisión de la consejera, porque es una vergüenza que por una negligencia del gobierno se hayan arrasado casi 4.000 hectáreas, se haya puesto en vilo a localidades de la zona media y encima se tenga la poca vergüenza de tratar de culpar a los bomberos de Tafalla y a los voluntarios. Que hombre, a los voluntarios lo que hay que hacer es agradecerles su labor. Yo quiero matizar una cosa. ¿Había pedido la palabra Ainhoa? Sí, Koldo, y sobre todo quiero, por favor, solicitar a Koldo que rectifique esas palabras. No voy a rectificar. Bueno, pues entonces, mala imagen está dando usted a todo el mundo cuando está diciendo que todos nosotros estamos deseando que ocurra una desgracia de semejantes consecuencias. Por lo cual, yo de verdad le solicito a Koldo que rectifique, porque desde luego nunca jamás creo que nadie ha podido llegar a pensar semejante majadería como acabas de decir. Eso para empezar. Y luego, y los datos, bueno, pues por lo que viene en el informe. A ver, estructura de mando incompleta. Caos y descoordinación, porque no hay una persona que tomara las decisiones. No hay una persona que tomara esas decisiones. Si el día de máximo riesgo para incendios se activa cualquier tipo de incendio, hombre, vamos a pecar mejor por exceso que por defecto. Pero hicimos todo lo contrario. Al rato de producirse ese incendio forestal, insisto, forestal, según el informe de Gobierno de Navarra, mandamos el BRIF, un BRIF que podía haber llegado antes, y a las 4 horas llega la UME, que por lo que dijeron ni siquiera le llamó el Gobierno, creo que fue la BRIF. Entonces, no lideró, Gobierno de Navarra no lideró. Jamás hemos dicho que este incendio jamás
sea culpa de nadie, excepto de la persona irresponsable que tiró la colilla. Eso por supuesto, pero hombre, en lo que le corresponde de liderar todo el protocolo, entonces o se equivocó el Gobierno de Navarra o el protocolo, pues a lo mejor hay que cambiarlo. Porque si cumplió el protocolo... Es que se incumplió. Señora Ruiz y señor Martínez. Si se incumplió Bueno, a ver, efectivamente el señor Sayas ha sacado el informe del Gobierno, pero ayer yo creo que la consejera lo explicó muy claramente. Hay tres tipos de incendios, que son los forestales, los industriales y los urbanos. Cuando se producen incendios en carretera, incendios en medianas, como puede ser en el jardín de una casa, efectivamente por descarte... ¿Aquí qué pone? A ver, ¿Incendio en una casa, incendio industrial o incendio forestal? Hombre, en una mediana ¿Qué se pone parece aquí? más a algo que pueda ser forestal. Pues entonces pero que se aplique el protocolo de forestales. A ver, que lo explicó ayer la consejera. Pues es que no lo explicó, ese es el tema. A ver, Lo explicó perfectamente, señor Sayas. por descarte, se considera un incendio forestal. Pero a ver, que vamos a hacer un poco de historia. En este verano ha habido otras 5 veces donde han ocurrido hechos similares, donde se ha detectado incendios en medianas y en ninguno de los casos, y ni siquiera en otras ocasiones anteriores, en ningún caso se han activado los protocolos de incendio forestal con los medios aéreos desde el primer momento. Y las otras 5 veces que eso mismo ha ocurrido a lo largo de este verano, en 7 minutos estaban apagados los incendios. Vale. En este caso, y decimos, ha habido un cúmulo de circunstancias, efectivamente, que han hecho que todo eso se saliera de todo tipo de control, pero me parece de verdad casi vergonzoso que alguien pretenda sacar réditos políticos de una tragedia y de una situación, que desde luego ha dejado la zona de Tafalla y las zonas ecológicamente de gran valor como los ha dejado. Y siempre lo que he dicho en la primera intervención, o sea que todos los protocolos son mejorables, Y aquí yo tampoco pienso que haya sido todo impecable, pero de ahí a decir que no se han cumplido los protocolos y hablar de negligencia, ya sabe dónde tiene que ir. Ya sabe dónde tiene que ir si piensa que ha habido una negligencia. Sí, efectivamente, menos ruido y más actividad real, pediría yo también a la oposición. Es cierto que en el documento este 112 pone incendio forestal, pero es un incendio en una mediana que es absolutamente interpretable y la persona que escribe pone incendio forestal. Pero, ¿por qué? Porque incendio en una mediana no cabe, es interpretable, no es una cosa que al 100% entre en uno u otro de los tipos de incendio. Y por lo tal, cuando se interpreta y se sabe que se trata de un incendio en una mediana, se descataloga, por decirlo de alguna forma, de incendio forestal, que lógicamente tiene su protocolo y que se hubiera seguido. La estructura de mando incompleta, el protocolo se siguió de pe a pa. Falso. El protocolo se siguió de... El protocolo se siguió. ¿Estaba el responsable de guardia? El protocolo se siguió de pe a pa, señor Sayas. El protocolo se siguió. El protocolo se siguió de pe a pa. ¿Dónde dice que tiene que estar el responsable de guardia en el protocolo? Sí, sé perfectamente dónde dice que tiene que estar. El protocolo se siguió de pe a pa. No me diga, responda con la misma frase. ¿Dónde tenía que estar y dónde estaba? Señor Sayas, usted en este momento debería estar callado siguiendo el protocolo si también. Usted quiere, pues estoy hablando yo. Continúe, señor Martínez. No me responde usted a nada. Ahora le damos la palabra. No, porque me pregunta cuando no le... no tiene razón. Continúe, señor Martínez. Y efectivamente, yo sí que tengo que decir que han puesto unas palabras de un parlamentario compañero de Guerovay en el que hace cierta crítica a los voluntarios. Quiero decir que justo antes de decir eso dijo, espero que no se me malinterprete. Y es cierto que cuando se dan estas situaciones de inesperadas, pues bueno, todos actuamos de la forma que sea. Y todos intentamos hacer lo mejor posible, aunque de nuestra actuación no se derive el mejor bien posible. Pero vamos, en ningún momento, y esto sí que quiero rectificar, en ningún momento mi compañero Pachi Leuza hizo una crítica a lo que los voluntarios estaban haciendo, e insisto, en estas situaciones siempre todos hacemos lo primero que se nos ocurre y muchas veces no es lo más adecuado. Pero quiero recalcar que él dijo, no quiero que se me malinterprete. Y esto, lógicamente, no ha salido en ningún lugar. Señor Sayas y señora... Vamos a ver. En primer lugar, los protocolos se hacen para evitar que las personas podamos interpretar. Es decir, que en una situación de emergencia haya unos pasos establecidos que matemáticamente se cumplen. Esa es la virtud de un protocolo, ¿de acuerdo? Pero es que aquí fallaron 2 cosas. La primera, que no se siguió el protocolo, y eso es un hecho. Es que no es una cuestión discutible. Incendio forestal, lo tipifican los técnicos como forestal, y a renglón seguido no se aplican las medidas de un incendio forestal.
Punto. ¿Se podrá cambiar el protocolo? No se podrá cambiar. El que estaba no se cumplió. Y esto no es discutible, esto es objetivo. Y segunda cosa objetiva, el mando, que también dice el protocolo que tiene que estar. Y fíjese que si el protocolo no se hubiera activado de manera directa, lo tendría que haber activado el mando, tampoco estaba en el sitio que tenía que estar. Es que hubo una concatenación de fallos y esto dio el resultado de que las brief fueran a Tafalla 33 minutos tarde, y 33 minutos en un incendio son una eternidad, y hizo que una cuestión que podía haber sido algo menor, con encima las condiciones meteorológicas que estaban ese día, se convirtiera en el peor incendio que ha tenido nuestra historia en 30 años. Señora Y eso Monto. es una responsabilidad, no el incendio, sí la gestión del incendio, por supuesto que es una responsabilidad del Gobierno de Navarra. Adelante. Sí, los bomberos de Tafalla, por lo visto, avisaron que el incendio desde bien temprano estaba totalmente descontrolado. Fue al inicio, esto no fue ni en la tercera hora, ni la cuarta, Antes ni la o quinta. después Fue de comunicar a SOS Navarra que al no se inicio fue que necesitaban estaba más descontrolado. recursos. Y desde ¿Antes luego, o después si de no la estaban, llamada, Bacarcho, Ainhoa? si en ese momento no estaban y no pusieron Gobierno de Navarra todos los recursos pertinentes para atajar este problema, desde que se traslada que está el incendio descontrolado, hombre, es evidente que algo falló. Entonces, si nos están diciendo que se cumplió los protocolos, bueno, pues es que a lo mejor lo que hay que cambiar es el protocolo. Pero es que no se pero cumplió. es evidente que algo falló. Entonces, o falló el protocolo o no falló el protocolo. Pero si no falló el protocolo, desde luego algo falló. ¿Qué falló? Es que vamos, entonces, y si falló el protocolo, hombre, pues lo que hay que asumir es responsabilidades. Y no vamos a hacer ninguna demagogia política con esto, ninguna, porque aquí lo único que hemos destruido, gran parte de la riqueza navarra con este trágico incendio, aparte de las horas de angustia que sufrieron todos los vecinos de la zona, y por suerte que no fue a ninguna población de las que tenía alrededor. Pero es que el protocolo no falló. Lo que tenemos que analizar, fallara o no fallara, es dónde es falló que el no, es que protocolo. ese es el problema. Vamos Y a que el centrar gobierno el haga debate donde está. autocrítica. Vamos a centrar el debate donde está. No, pero es que el gobierno haga autocrítica, pero- porque es que es muy pero fácil decir, déjame no hagáis un segundo, demagogia Ainhoa. política, Es que el problema, cuando, hombre, Ainhoa, es que el problema no es que el protocolo fallara. Es que el protocolo no se cumplió, que es que el protocolo está escrito. Y entonces cuando uno va y lo lee y dice, las briefs se movilizarán en despacho automático, y uno dice 33 minutos, ¿es automático? No. ¿El mando tendrá que estar en SOS Navarra? ¿Estaba? No. Yo no sé si el protocolo es bueno o es malo, lo que sé es que no se cumplió. Por Señor tanto, no Martínez, falló el protocolo, sí. falló su cumplimiento. Señor Martínez. Sí, yo sí quiero decir una cosa, es decir, esto es un debate político sobre un hecho tristísimo y efectivamente que ha arrasado 4.000 hectáreas con todo el dolor y la angustia de, en fin, de muchos y muchas navarros y navarras. Una Pero lo que cosa. sí tengo claro es una cosa, que aparte de este debate político, la consejera vino ayer, dio todas sus explicaciones, evidentemente ustedes no le creyeron, yo estoy seguro de que no le creerían, aunque en este momento estuviera diciendo lo que ustedes dicen, pero es igual. Ella dio sus explicaciones, ustedes no se las han creído, ustedes piensan que ha habido una ausencia de una persona, de un mando, de un lugar de trabajo, etcétera, Piensan, etcétera. no, saben que ha habido una ausencia. Y que ha sido parte del causante de este... Bueno, yo les invito a que vayan a los tribunales. No, no, es A los- que a vamos los a hacer tribunales. dos cosas. Yo creo que es La impor- primera es hacerle Señor venir Sayas, al Parlamento señor Sayas, a este señor mando. Sayas, No, pero estoy estoy convencido anunciando de que va a una hacer cosa. muchas cosas, pues yo les animo de que vayan a los tribunales, Sí, sí. a los tribunales de justicia, porque efectivamente del incumplimiento laboral de una persona, según ustedes, se ha derivado en parte pues el que 4.000 hectáreas de Pues no lo descarte, de- no lo de descarte. Navarra se hayan No descarte hayan que esta quemado. documentación Entonces, acabe en manos de por la favor, Fiscalía y señor otra Sayas. cosa más, Eso es, que muy bien. el responsable Termine, público señor. venga al Parlamento a comparecer. Vamos a Sí, sí, terminar sí. y después, señora Ruiz. Pero les animo a que vayan a los tribunales. La responsable final, que es, bueno, la responsable final es la presidenta, pero vamos, la consejera estuvo ayer, dio sus explicaciones, ustedes no le han creído, les pueden llamar cuantas veces quieran. No les van a creer. Ustedes no van a creer más que a quienes repiten sus argumentos. Y por lo tanto, pues hagan ustedes lo que quieran en el Parlamento, pero vayan a los tribunales. Yo ¿de no, verdad? no, no yo, descarte. discúlpeme, señora Ruiz, una cosa. Antes precisamente estaba hablando de eso, de si se considera o no se considera incendio forestal. Yo, evidentemente, no soy un experto en esta materia, pero ninguno de los que estamos aquí, ¿eh? pero entiendo que en un momento dado, en una autovía, excepto cuando las autovías pasan por las circunvalaciones de las ciudades, e incluso aquí también, por lo menos en la comarca de Pamplona,
hay vegetación. Yo no sé si habría que cambiar la denominación o los nombres en el protocolo, no lo sé, pero uno entiende que un incendio a esa altura de Puello en la A15, lo que hay es vegetación y lo que hay es un bosque y lo que hay, independientemente de que sea una mediana o no. Es una mediana y una mediana. Una mediana, pero tiene vegetación. Sí, bueno, pero en las medianas hay vegetación generalmente. Señora Ruiz, es el turno de la señora Ruiz. Sergio, puedes empapelarte si quieres con el informe, a ver si la cámara lo pilla. Lo ha hecho la gente que sabe, ¿no? Nosotros, a ver, yo vuelvo a repetir, en los informes se pueden catalogar los incendios de urbanos, de industriales y de forestales. Evidentemente no es lo mismo un incendio en la selva del Irati, que en una mediana. Por y eso hay efectivamente, tipos de incendio forestal. ya, pero dentro de los tipos de incendio, y vuelvo a repetir, es que si ustedes piensan que el Gobierno de Navarra ha incumplido algún tipo de protocolo, ha pecado de negligencia, también lo sería sin esas consecuencias, pero también lo sería en todas las veces anteriores donde no se han activado los medios aéreos, por ejemplo, desde el primer momento, pero claro, como las consecuencias no han sido las que son, eso no es negligencia. Si ustedes pero usted tiene los informes de esas veces, porque yo no, yo juzgo el que tengo. Pues eso le pregunto. Yo tengo y este es el que leo. Usted, entonces, si afirma eso, también se habrá incumplido el protocolo en tantas otras ocasiones y incluso cuando ustedes gobernaban, pues posiblemente, ¿no? O han sacado no cuando ha habido incendios en medianas, ustedes han sacado los medios aéreos cada vez. Depende de qué día se produce eso. Es que el protocolo no es el mismo de verano que el de invierno. Sí, porque es diferente el protocolo en verano que en invierno. Sergio, yo creo que te estás armando un lío tú mismo. No, te la estás armando tú. Según el protocolo y no de sacar los medios aéreos desde el primer momento. El protocolo es de verano. Lo que se ha hecho, se pusieron 2 vehículos más de lo que planteaba el protocolo y fue, y antes también contestando a Ainhoa, los propios bomberos de Tafalla fueron los que a SOS Navarra le dijeron en un primer momento que no necesitaban más recursos. Pero que eso no es una decisión de los bomberos de los Tafalla. Efectivos, es que lo que no se tienes que movilizaron hacer 2 vehículos más por encima. No responsabilices a los bomberos de Tafalla. Es que los bomberos de Tafalla no son quienes tienen que tomar esa decisión, es una decisión automática. Es la comunicación. Yo creo, por cierto, si no se hubieran encargado, y ustedes estarán lo conmigo en que las posturas de los 4 partidos creo que están aclaradas. Una plantilla de bomberos suficiente, quizás estaríamos hablando también de otra cosa. Evidentemente vamos a cambiar de tema, volvemos en 3 minutos, vamos a hablar de otros asuntos como la creación de la Oficina Anticorrupción. Enseguida volvemos. Hace unos días el Parlamento de Navarra daba trámite a una propuesta de ley para crear en la comunidad foral la denominada Oficina Anticorrupción. Salía adelante con los votos de los partidos que sustentan al cuatripartito, junto con los del PSN y la abstención de UPN y Partido Popular. Pero para llegar a este punto tuvimos que asistir a un duro debate político que queremos recordar. Ha sido esta afirmación de EH Bildu la que ha destapado la caja de los truenos. De las 7 personas que han ejercido la presidencia del Gobierno de Navarra, incluida la presidenta actual, 5 se han visto implicadas en casos de corrupción. Su impotencia es que después de más de 20 años de gobierno de UPN, nadie de UPN está condenado por corrupción. Ustedes lo han intentado, Gago lo han intentado. Unas palabras de la coalición abertzale que han enfadado mucho a la oposición, que acusa a los nacionalistas de no tener legitimidad para hablar de buenas prácticas. El impuesto revolucionario, ese, ¿cómo cotizaba? ¿En renta o en sociedades? ¿Eso no es corrupción? Eso sí era corrupción. ¿Asesinar al que no piensa como tú es corrupción o no es corrupción? Pero hay mayor corrupción que el dolor producido a los asesinados, a los secuestrados. Bueno, esa será su opinión, si es mejor o peor, es algo que dentro del objetivo, y yo no le estoy diciendo comparando una cosa con otra, yo le estoy diciendo perfectamente que una cosa es una cosa y la otra es otra. La portavoz socialista desataba una segunda polémica haciendo referencia a la presidenta Barcos cuando era concejala en el Ayuntamiento de Pamplona. Tenemos una presidenta con unas dietas cobradas de forma dudosa y que todavía están siendo investigadas, con adjudicación de contratos que por legales no podemos decir que sean estéticos. Yo entiendo que tenga un mal día hoy, usted y todos sus compañeros, lo entiendo perfectamente además. Lo entiendo que tenga un mal día, pero creo que se ha pasado de la raya. Finalmente, la propuesta de creación de la Oficina de Buenas Prácticas de Anticorrupción se ha tramitado con la abstención de UPN y Partido Popular.
Total, que ningún partido se muestra en contra de la creación de esta oficina anticorrupción. ¿Hacia dónde camina? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Nos basta con los análisis y los informes fiscalizadores de la Cámara de Comptos? Bakartxo Ruiz, EH Bildu. En absoluto. Yo creo que el otro día lo que le estaba dirimiendo, y dices bien, no tuvo ningún voto en contra, es la necesidad o no de un organismo de estas características y efectivamente nadie votó en contra. Por tanto, todo el mundo le vemos algún tipo de potencialidad. ¿Cuál es la diferencia? Que al contrario que la Cámara de Comptos, que desde luego esta labor que desarrolla esta oficina tiene que ser complementaria y así se plantea además, la Cámara de Comptos lo que hace es fiscalizar a posteriori, auditar a posteriori y además en el ámbito contable. Esta oficina, ¿qué potencialidad tiene? Que desde luego puede incidir, porque no solo anticorrupción, es de buenas prácticas y anticorrupción, y creo que es importante, porque puede incidir desde luego en la prevención, en la inspección, tiene atribuidas unas funciones, que luego, bueno, pues hay un periodo de enmiendas también, desde luego que todo es mejorable, y en este caso también los partidos que han votado, como el Partido Socialista a favor, y UPN y el Partido Popular, que se han abstenido, me imagino que plantearán propuestas de mejora para dotar desde luego de unas funciones que sean acordes a lo que la ciudadanía requiere y a las necesidades que vemos. Pero desde luego yo situaría órgano independiente, que depende del Parlamento. Que no es así. Que depende, léase la ley. Sí, pero léase la ley, que dependa del Parlamento, que no esté sujeto a un gobierno en concreto, que necesite una mayoría absoluta, independiente, pero es que esto no por lo una hace bien, parte, señora Ruiz. y otra parte, yo creo que lo novedoso es la prevención. Entonces hay unos mecanismos para que pueda trabajar, que pueda inspeccionar, y creemos que puede dar, desde luego, con unas medidas que puedan evitar cosas que hasta ahora han pasado en Navarra, sean legales o no. Sean legales o no, porque aquí en Navarra, lo decía la señora Izurdiaga el otro día y otros portavoces, sí que ha habido cuestiones y ha habido actuaciones que las leyes podrán decir que han sido legales, pues de luego ni éticas ni estéticas. Bueno. Y ese tipo de cosas también habrá que evitarlas. Y este tipo de medidas pues también se pueden promover por medio de este organismo. Es que esto no ha nacido bien. Entonces nosotros podemos ver no ha salido de ustedes. Déjeme ahora que hable yo. Nosotros podemos ver con buenos ojos el tema de que se refuerce lo que es la transparencia, de que se refuerce lo que son las buenas prácticas y la lucha contra la corrupción, y en ese punto estamos absolutamente de acuerdo, pero sí que no estamos de acuerdo en la forma en la que de alguna manera esto se ha gestado. Primero comenzó con una persona dirigiendo esto puesta a dedo por el gobierno. Entonces, claro, cuando una persona es puesta a dedo y forma parte de la estructura del gobierno, su independencia está claramente puesta en cuestión. Pero ahora explique cuál ha sido la función de esa persona que ha desempeñado una labor muy concreta y ya no está. ¿Se me va a dejar terminar el argumento? Sí. Gracias. Entonces, para empezar, la puesta en marcha de esto ya lo ha hecho una persona puesta a dedo por el gobierno. Y por tanto ya nace viciada de no transparencia y nace viciada de parcialidad. En segundo lugar, ¿es el Parlamento quien tiene que controlar al Parlamento? Pues en mi opinión, probablemente no. ¿Somos los políticos los que nos tenemos que autocontrolar? Probablemente no. Yo apuesto por organismos externos y profesionales. Es decir, exactamente igual que la Cámara de Comptos está formada por gente que se saca una posición y que son técnicos contables o que son auditores o que tienen un expertise y una dilatada carrera en esas cuestiones y por tanto sus informes tienen valor. Si hay que analizar más cosas, hagámoslo también así, porque cuando vamos al Parlamento lo que hacemos es política, no hacemos auditoría, porque seguramente no estamos ni preparados técnicamente para poder hacerla. Entonces, a mí me produce ya de entrada, me produce ya de entrada dudas, me genera dudas muy razonables la forma en la que esto se está planteando. Sean más breves, por favor, porque estamos en la segunda parte del programa y el tiempo ya sí que apremia. Señor Martínez. Varias cosas. Efectivamente, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción está recogida en el acuerdo programático, es un compromiso de las 4 fuerzas que firmamos el acuerdo programático, se va a llevar adelante. Lo que esta persona contratada precisamente para esto ha hecho un borrador que está
que se someterá a discusión, que se someterá a enmiendas, alegaciones, si hay cosas que mejoren la propuesta se aceptarán y si no se retirarán. La oficina no solo va contra el Parlamento, sino también a la Administración. Tiene una labor de prevención, una labor de promoción, una labor de sanción, de prácticas que no sean consideradas buenas y desde luego no transparentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no sé realmente qué mal le ven en esto. La persona que vaya a dirigir esta oficina tendrá también que salir adelante en una votación en el Parlamento. Por lo tanto, nada de nombramiento. Pero con mayoría absoluta, no con una mayoría cualificada, ¿no? Perdón, nada de nombramiento a dedo, sino por mayoría absoluta. En este grupos momento hay al una gobierno? mayoría absoluta, en otros momentos habrá otra. Espero que, en fin, que sea más parecida a la nuestra que la que han tenido otros, pero bueno. Y lo que sí me pareció vergonzoso el día del debate de esta proposición de ley fue las palabras tanto de una como de otros, haciendo referencias, pues en fin, yo creo que a sucesos que han sido algunos juzgados, en fin, a mí me pareció todo muy vergonzoso. Y lo que me pareció profundísimamente vergonzoso fue la intervención de la portavoz del Partido Socialista hablando de las dietas cobradas por la presidenta Barcos de forma dudosa, porque resulta que todas esas dietas las han cobrado los mismos concejales de Unión del Pueblo Navarro, de Bildu, del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Ha sido juzgado todo esto y ha salido siempre limpia de polvo y paja. Me pareció absolutamente vergonzoso que el Partido Socialista se haga eco de lo que dice un medio de comunicación de la caverna española más profunda de nuestra comunidad. Me pareció absolutamente vergonzoso. Y luego, en fin, hablar de contratos legales, pero no precisamente estéticos, que es lo que acaba usted de decir, me parece de verdad que venga de alguien que es miembro del Partido Socialista, terrible. No he hablado, Coldo. O sea, no acabo de decir nada su compañera porque no de he tomado palabra. Perdón, no usted, su compañera de partido. Bueno, pues lo primero, nuestra postura respecto a la creación de esta Oficina de Buenas Prácticas Anticorrupción. A nosotros sí apoyamos la iniciativa, nos parece realmente una buena iniciativa. El Partido Socialista en otras comunidades también está trabajando por la implantación de esta oficina en otras comunidades. Y bueno, pero porque una de las principales preocupaciones que tiene este partido es luchar contra el fraude y contra la corrupción. Ahora, que me voy a pegar un rato. Entonces, esta oficina parece ser que va a tomar medidas contra el fraude y la corrupción, pero tampoco sabemos muy bien exactamente a qué se va a dedicar. Inma, o sea, nuestro grupo sí que va a presentar enmiendas que esperamos de antemano que no nos pasen el rodillo como siempre, porque estar preparando aportaciones, creemos que buenas y necesarias que mejoran el texto y pasar el rodillo, hombre, pues esto no es ni lo más transparente ni lo más limpio que hay. Pero bueno, allá ustedes en este sentido. ¿De 7 le parece un rodillo? Sí, por supuesto. Por favor, es que estoy hablando yo y además, como me ha nombrado expresamente el señor Cortés. O sea, un rodillo es un acuerdo entre 4 partidos diferentes. El rodillo de los grupos que sustentan al gobierno, se lo vuelvo a decir. Hombre, tal rodillo es que casi no nos dejan debatir la ley de la extra, fíjese si son ustedes un rodillo. Si quisieran que esto de verdad fuera real, harían una mayoría cualificada. Eso es mentira. Señora Unzu, continúe, le hemos interrumpido. Bueno, pues voy a pasar directamente a lo del jueves de la semana pasada. Empezamos a debatir la toma en consideración de esta oficina anticorrupción que nosotros, insisto, apoyamos y nos parece buena. Bueno, y el debate iba en un tono, duro, pero es que fue la representante de H. Bildu quien lo bajó al barro. Entonces, si baja al barro, nosotros nos tenemos que defender. Y allí llamó corrupción a todo. Lo que estaba juzgado, lo que estaba lo que se imputado, que luego estaba desimputado, que luego todo era corrupción. Eso sí, del Partido Socialista corruptos, así. Ahora, de los suyos, ni uno. Hombre, no. Si somos corruptos, somos todos. Allí Arantxa se pasó. No, a ver, dijo que fuera mentira. No. ¿Qué dijo que fuera mentira? Aquí tengo su intervención. Dijo muchas cosas que no eran verdad, pero aparte dime una. Dijo que había gente que había hecho corrupción en UPN, que es falso. No. Se han visto implicadas en tengo aquí su pero es que cuando se han visto implicada en procesos ahora déjeme que yo le voy a decir ahí voy, exactamente dijo, se han visto implicados en casos de corrupción.
independientemente del resultado final del proceso. Bueno, pues vale, si usted nombra a unos, nosotros tendremos derecho a nombrar a todos. ¿O dijimos alguna mentira? ¿O dijimos alguna mentira? Otanos, Miguel sí. Sanz, Yolanda Barcina. Que sí, pero que es que han sido absueltos los de su partido. ¿Cuántos afiliados tiene Por la parte que nos Bildu? toca, desde ¿Cuántos luego, no voy a afiliados, defender Mire eso, lo que le digo, para empezar, el cabeza de lista que fue en el País Vasco, que han sido condenados por los tribunales. Y por tanto, señor Koldo Martínez, yo suscribo cada una de las palabras y las aplaudo de mi compañero García Danero, porque estuvo brillante en esa intervención. Y ahora le voy a decir otra cosa más, si me deja usted terminar. Todo pues fíjese, el debate. a mí me pareció brillante. Deplorable, todo el debate. Pero le voy a decir otra cosa más. Y es más, sugerí que bajáramos todos el nivel. Si me deja terminar. El nivel de enfrentamiento. ¿Sabes cuándo me van a dar ustedes credibilidad con esta cuestión? Simplemente hay una enmienda que a mí me parece clave, y la voy a hacer, por supuesto, que es la mayoría que se va a requerir para elegir al director de esta oficina. Si ustedes quieren nombrar al director de esta oficina solamente con sus votos, demostrarán que no quieren una imparcialidad, sino que quieren un instrumento al servicio del gobierno. Si quieren que sea una mayoría como la que necesita, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, es decir, una mayoría cualificada que lo convierta en un órgano más independiente, ahí nos vamos a encontrar. Y nosotros por esa propuesta vamos a ir. Mira, precisamente, ante ese temor, plantéese que los grupos que ahora sustentamos al gobierno hacemos esta propuesta precisamente con un gobierno al que sustentamos. A ver si, estamos planteando una herramienta de control y de prevención de la gestión pública, en un momento en el que hay un gobierno. ¿Puedo acabar? Sí. En un momento en el que hay un gobierno al que sustentamos. Esto me gustaría saber si ustedes también se hubieran abstenido, si esta propuesta, por ejemplo, hubiera sido presentada en la legislatura pasada. A ver si ustedes se hubieran abstenido, porque ahora no gobiernan. Dicen que están en una cuenta atrás, eso dicen, y que tienen la firme convicción y la esperanza de que de aquí a 3 años van a volver a gobernar. Creo que está bastante lejos de la realidad, pero en cualquier caso, para un gobierno o para otro o para los que vengan, creemos que hace falta herramientas que imposibiliten que cosas que han pasado hasta ahora, y hablaba usted del señor García Danero. El señor García Danero en algún momento sí que debió pensar que no era estético, por ejemplo, haber cobrado las dietas vergonzosas que cobraron miembros del Partido Socialista y miembros de UPN con el tema de Caja Navarra. El señor García Danero y miembros de UPN las devolvieron. Ya están en el Consejo de la Caja Navarra. ¿Se acuerda usted que no bueno, comodín del público. No, que estamos hablando. Y son legales, fueron legales. Eran vergonzosas. Vergonzosas. Entonces, ¿puedo acabar? Entonces, bueno, estoy hablando de que desgraciadamente hay una legislación que permite que casos de puertas giratorias, que permite que cobrar de manera vergonzosa dietas de 2.500 euros por estar media hora sentados. Eso, ¿cómo se puede controlar? A eso vamos. No, a ver, es que también para quien no estuvo presente en el debate, pues claro, es difícil seguirnos porque realmente había que verlo todo para podernos entender. Pero la intervención de Arantxa Izurdiaga, la portavoz de H. Bildu, bueno, es que dio a entender como que todo era corrupción, o sea, muchos Navarra-Arenas, obras, infraestructuras gigantes, lo relacionaba todo con la corrupción y no vale todo. Y no vale todo. Nosotros, por supuesto, somos conscientes de que muchas obras, bueno, pues fueron tremendamente exageradas, pero de ahí a ser corrupción, hombre, no. Pero la portavoz de H. Bildu así lo dio a entender. En la política debiéramos aprender todos, y luego mi intervención al final del pleno iba en esa dirección, a superar las broncas estas que tenemos pues en los platos de televisión, etcétera, etcétera, y en la tribuna a ser más comedidos. Y no porque la intervención de Arantxa Izurdiaga a algunos les pudiera parecer muy dura o muy equivocada. Yo no doy mi opinión al respecto de esa intervención en este momento, pero no por eso todos tenemos permiso para decir cualquier cosa tampoco allá. Y me refiero a lo que me he referido, y es a la intervención de su compañera de partido, que fue absolutamente, en mi opinión... ¿Por qué? Pues porque perdió el sentido de la prudencia, perdió el sentido de la templanza y perdió el sentido de la realidad. A ver, ¿y por qué una persona sí que puede acusar de lo que le dé la gana a unos compañeros?
Pero una compañera nuestra no puede no acusar, ojo, dijo que estaba siendo investigada o que había sido investigada. Se remitió a eso, ¿cierto o no cierto? No dijo ninguna mentira. Tampoco dijo Arantxa Izurriaga ninguna mentira, independientemente de que esté de acuerdo con lo que dijo. Habló de la corrupción y además lo dijo. Y por cierto, tampoco dijo ninguna mentira el señor García Danero. Todo. Pero si es que yo les quiero preguntar una cosa, mire, si ustedes tienen la voluntad de que esto de verdad sirva, ¿por qué no nos aceptan que la mayoría para elegir a ese director la tengamos que consensuar? ¿Pero qué van a votar ustedes? Convénzanos de que es importante. No, que se lo estoy preguntando, esto es sí o no, mire, esto es querer nombrarlo ustedes solo o querer nombrarlo con los demás. Esto tampoco tiene mucho más argumento. Esto venga, posiciónense. ¿Con qué porcentaje debería ser elegido el presidente de la oficina? Ahora, esto es el Parlamento, ni es el periodo de enmiendas, ni nos vamos a posicionar ahora, ni mucho menos. Bueno, pero yo les hago esa pregunta. Respondan ustedes si quieren, si no quiere contestar, no conteste. Roberto, desconozco de verdad, yo no sabría en este momento qué contestar. No tengo información para hacer esa valoración. Ahora, si va a ser un órgano que va a depender del Parlamento, tampoco voy a dudar de ese órgano. ¿Por qué? Porque está la Cámara de Comptos, a la cual a la presidenta o antes presidente lo nombra el Parlamento y tenemos una fe ciega en ese órgano. Pero es que es diferente, ¿eh? Pero es que además es diferente porque la Cámara de Comptos es independiente y son técnicos. Pero voy a decir otra cosa más. Es el defensor del pueblo también depende del Parlamento y necesita una mayoría para ser elegido, para convertirlo en independiente. Yo pido para este órgano la misma mayoría que pido para el defensor del pueblo. Y con eso, igual me empiezo a creer. Bueno, si usted equipara esas figuras, bueno, pues todo se hablará. Pero es que si no va a ser no un elemento de control, sino de marketing del gobierno. Pero no equipare, porque la figura del defensor del pueblo, tiene una ley propia también del año 2000, pero está la figura como tal está introducida dentro del mejoramiento. Creo que estamos hablando de cosas muy diferentes y que para algunas figuras se requieran mayorías diferentes, también tiene mucho que ver con eso. Entonces que todo se hablará, que si ustedes que consejos venden para mí no Bueno, vamos a avanzar porque nos quedan... Nadie pretende que esto sea una figura de marketing, sino una figura de prevención, de promoción, de control de las buenas prácticas y transparencia. Lo veremos y lo contaremos en nuestros informativos y en este programa. Último tema, nos quedan 6-7 minutos de programa. Hoy hemos conocido que el aeropuerto de Noain Pamplona pues podría tener novedades. El Gobierno de Navarra quiere conexiones con Europa y lo quiere así porque dice que hay estudios que revelan que hay demanda suficiente. Ámsterdam, Frankfurt o París podrían ser destinos con los que conectaría el aeropuerto de Noain a partir del mes de octubre de 2017. El Gobierno va a entablar contactos con compañías aéreas para decidirse por una de estas rutas después de que así lo haya aconsejado un estudio. El informe dice también que hay demanda suficiente incluso para la posibilidad de que haya 2 vuelos diarios a esos destinos. El 70-85 sería una demanda de vuelo con conexión, es decir, no sería una demanda de punto a punto, no sería una demanda de Pamplona, quiero ir a París, quiero ir a Frankfurt, quiero ir a Ámsterdam, sino que sería una demanda de conexión, es decir, llegar al hub, llegar al centro de conexión para luego coger otro vuelo a su vez, ¿no? El estudio apunta a que con estos nuevos vuelos a Europa el aeropuerto podría doblar su actual capacidad, que es de 150.000 pasajeros al año. Además, la recaudación de Hacienda crecería hasta los 3 millones de euros, por encima del 1,8 actual, y se calcula unos 75 nuevos puestos de trabajo en los proveedores del aeropuerto. Existe esa demanda y la prioridad es clara. A Pamplona le interesa estratégicamente para su futuro trabajar en un vuelo con uno de los principales centros de conexión de Europa. Claramente, esa es la prioridad, ese es el interés, es interesante para Navarra. El vicepresidente ha desvelado que la legislación europea permite las ayudas en la promoción de rutas en aeropuertos pequeños, aunque no ha sabido cuantificar cuánto sería ese gasto. Cuando hablamos de viabilidad en una ruta, lo que se quiere decir es que el número de pasajeros que la utilicen sea suficiente para que a la compañía aérea le salgan los números cuando esté a pleno rendimiento. El informe considera prioritaria la conexión con Europa, aunque también ve viable una ruta simultánea a Barcelona, a pesar de la competencia que supone el tren. Hablaba el consejero de aeropuertos pequeños, pero si uno echa un vistazo a nuestro alrededor, tenemos el de San Sebastián, tenemos el de Vitoria, tenemos el de Agoncillo, tenemos el propio de Pamplona, tenemos Zaragoza. ¿Qué hacemos con todo esto? Todos queremos
tener el aeropuerto al lado de casa y poder viajar. Bacarcho Ruiz. Eso comentábamos, ¿no? Antes de comentábamos, empezar efectivamente. el debate. A ver, es un estudio, desde luego yo personalmente me he enterado por la prensa, hoy lo ha hecho público el Gobierno, estaba encargado desde hacía un año y creo que habrá que valorarlo. Lo que sí es evidente es que el aeropuerto de Pamplona, que ya está construido, efectivamente, pues está infrautilizado. Bueno, que hay que buscar también alternativas, y es un tema que ha sido también recurrente en el Parlamento de Navarra. Y dentro de esas alternativas, pues bueno, pues este estudio pues nos plantea que puede haber demanda suficiente, que puede haber posibilidades de desarrollo económico a nivel de empleo. Bueno, yo lo tengo que leer, ese estudio, pero también al mismo tiempo, también sinceramente me planteo, ¿no? Yo no quiero un aeropuerto de Castellón vacío. Es cierto que existe esa infraestructura ya en Navarra, pero al mismo tiempo también se me hace difícil de creer que con 5 o 6 aeropuertos en 150 kilómetros a la redonda haya demanda suficiente para todo, pero bueno, en cualquier caso habrá que analizar el estudio, y si se ven posibilidades de hacer ese tipo de conexiones y hay demanda y es bueno para la competitividad de las empresas y desde luego puede haber condiciones para generarlas, pues habrá que valorarlo, desde luego. Señora Unzu. Sí. Yo tampoco he leído el estudio porque nos hemos enterado de esta noticia también esta misma tarde, con lo cual tampoco tengo más datos para poder hacer una valoración seria. Ahora, a priori, tal y como está la noticia, para nosotros es muy buena noticia, muy buena noticia. El Partido Socialista hace un año en el Parlamento volvió a solicitar también pues, la salida a Europa para pasajeros, pero sobre todo con un carácter más empresarial, para que efectivamente puedan hacer puente o pues, hacer una conexión pues con China o con Japón, o yo qué sé, con otras, porque es que para que estemos en el mundo. Entonces, con un aeropuerto internacional conectado a Europa, Pamplona, Navarra, va a volver a estar en el centro de muchas cosas, sobre todo yo mirando a nivel más empresarial. Señor Martínez. Hombre, a mí me gustaría que lo que dice Ainhoa fuera realidad, ¿no? Que con un aeropuerto internacional Navarra volviera a estar pues, en el centro de muchas movidas empresariales. No lo sé. De entrada, si el estudio está bien hecho, etcétera, etcétera, una cierta inversión en el aeropuerto revierte económicamente en el beneficio de Navarra, pues adelante con todos los faroles. Lo que pasa que, bueno, pues habrá que ver. Yo creo que habrá que hacer una prueba, ¿no? Ya hubo un momento en el que Pamplona, el aeropuerto de Noain, se utilizaba por compañías de bajo costo y, bueno, pues funcionó como funcionó. Es verdad que la mayoría de ellas eran nacionales. Fue, yo creo que un fracaso, porque al poco tiempo de iniciados estos vuelos se suspendieron. Ojalá sea verdad, ojalá sea factible y ojalá tenga buen resultado. Yo en esta cuestión no voy a criticar al Gobierno, o sea, me parece que como iniciativa es buena, ojalá seamos capaces de que a Navarra vuelen más, porque eso significará que nuestra competitividad como comunidad va a mejorar, pero sí que es verdad que, bueno, esto ya se ha intentado otras veces y hay que contar la verdad. Cuando hemos planteado este asunto encima de la mesa, de lo que estábamos hablando es de inyectar entre 4 y 7 millones de euros a líneas aéreas para que pudieran volar. Si estamos hablando de eso, no sé si es en este momento la prioridad de la comunidad, cuando por ejemplo hay temas como la paga extra que no se está pagando. Entonces habrá que poner las cosas en su sitio y ver cuáles son las prioridades. Y en segunda cuestión también, las cifras en un estudio se sostienen mejor que en la realidad, y muchas veces los planes de negocio nos dan unos beneficios muy altos que luego cuando constatamos la realidad vemos que no es así. De momento en este estudio hemos gastado 36.000 euros que yo creo que había que hacer. Y que vuelvo a decir que estoy de acuerdo en explorar esas vías, pero que, hombre, un estudio de 36.000 euros no nos haya dicho cuánto nos va a costar poner esto en marcha, pues me parece que es un déficit del estudio. Sí, lo dice. No lo dice. ¿no? Creo de que hecho, sí, el consejero ha dicho que no sabe cuánto nos va a costar. En cualquier caso, todos de acuerdo en que para abaratar el coste de los billetes habría que echar una mano. No solamente para eso, gobierno, es que yo creo que eso es una lectura muy pequeña, sobre todo para que haya más sitios desde los que se puede venir a Pamplona, porque eso es clave para los congresos y para la actividad económica. Lo ideal es que fueran compañías de low cost, es decir, de esas
que están funcionando mucho en el mundo y que unieran Iruña con Ámsterdam, con Frankfurt, con París, con Bruselas, no sé, que son seguramente los centros dinamizadores de los mercados europeos y que sirven para conectar con otros países pues, de Asia o del Medio Oriente, en fin. Sí, es que me mantengo en eso. Yo ojalá de verdad esto llegue a buen puerto, no, aeropuerto en este caso, y de verdad y sea un factor de competitividad para nuestras empresas. Respecto al precio de los billetes, hombre, lógicamente cuanto más barato, evidentemente mejor, porque el precio también es algo que cuenta bastante a la hora de poder hacer uso o no uso. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro, que tengan ustedes, señores parlamentarios, buenos vuelos. Gracias a todos ustedes, nos vemos la semana que viene, no, ahora estoy pensando que es 12 de octubre, con lo cual nos vemos la siguiente. Disfruten de ese día festivo o puente, o vuelen o se queden en casa. Buenas noches.